El aprendizaje automático es la subárea de la inteligencia artificial que estudia los procesos de aprendizaje humano y su modelado computacional. Es otra de las capacidades que un sistema de computación debe tener para pasar la prueba de Turing, además del razonamiento automático, la representación del conocimiento y el procesamiento del lenguaje natural. Puedes encontrar más información sobre la prueba de Turing en el primer vídeo de nuestra playlist Introducción a la IA. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los vídeos y asistir los vídeos que te recomendamos en la descripción del vídeo y al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. En este vídeo te explicamos de forma clara, accesible y con ejemplos concretos qué es el aprendizaje automático, en inglés, Machine Learning, una de las tecnologías más revolucionarias de la actualidad. Descubrirás cómo las máquinas pueden aprender sin ser programadas línea por línea, y cómo este aprendizaje se relaciona con el modo en que nosotros, los humanos, aprendemos. Carbonell, uno de los académicos pioneros en el estudio del aprendizaje automático, señala que existen dos tipos básicos de aprendizaje humano, la adquisición de conocimiento y el perfeccionamiento de las habilidades. Cuando alguien aprende física, significa que esa persona ha adquirido y entendido conceptos de física y las relaciones entre ellos y el resto del mundo físico. Este tipo de aprendizaje implica la adquisición de nuevo conocimiento, incluidas descripciones y modelos de sistemas físicos y sus comportamientos a través de una variedad de representaciones. Se dice que la persona ha aprendido más si su conocimiento puede explicar un alcance más amplio de situaciones, es más preciso y puede predecir mejor el comportamiento del mundo físico. De esta manera, la adquisición de conocimiento se define como el aprendizaje de nuevas informaciones junto con la capacidad de aplicar esa información de manera efectiva. El refinamiento de las habilidades consiste en la mejora gradual de las habilidades motoras o cognitivas, como andar en bicicleta o tocar un instrumento musical. Aquí, la esencia del aprendizaje es el refinamiento de las habilidades aprendidas a través de la experimentación y la corrección de las desviaciones del comportamiento deseado. Para Carbonell, el aprendizaje humano combina estos dos tipos y los esfuerzos intelectuales favorecen la adquisición de conocimiento, mientras que las tareas de coordinación motora contribuyen al refinamiento de las habilidades. Pero, ¿qué significa realmente que una máquina aprenda? ¿Cómo lo hace? ¿Puede aprender como lo hacemos los humanos? Imagina que quieres enseñar a alguien a reconocer manzanas. Puedes darle una larga lista de reglas: las manzanas son redondas, de color rojo o verde, tienen una pequeña protuberancia arriba. O puedes simplemente mostrarle cientos de fotos de manzanas y decirle, esto es una manzana. Después de ver muchas imágenes, la persona empezará a identificar manzanas nuevas por sí sola. El aprendizaje automático es una poderosa herramienta que permite a las máquinas encontrar patrones y aprender de la experiencia. Está presente en nuestras vidas de formas sutiles pero profundas, desde qué canciones escuchamos hasta cómo se detectan enfermedades. Comprender cómo funciona, incluso a un nivel general, nos permite usarla con más responsabilidad, sentido crítico y creatividad. Podrás entender mejor las técnicas de aprendizaje automático asistiendo previamente al vídeo número 13 de nuestra playlist Introducción a la IA, donde explicamos qué es el conocimiento y las diferencias entre datos, información y conocimiento. De manera similar a lo propuesto por Carbonell, organizamos las técnicas de aprendizaje automático de acuerdo con la estrategia de aprendizaje utilizada. 1. Aprender de memoria. Las informaciones son declaradas y representadas explícitamente por el programador o simplemente memorizadas e insertadas en una base de datos directamente desde la información de entrada. Es el enfoque de los tradicionales sistemas de información donde no existe propiamente aprendizaje automático. Existe si adquisición manual y representación explícita de datos e informaciones. Por ejemplo, Pedro es una persona, pero no existe adquisición y representación de conocimiento y por lo tanto no se trata de sistemas de la IA. 2. Aprendizaje instruccional. En estos sistemas, el conocimiento se adquiere a través de un instructor y el nuevo conocimiento debe integrarse con el conocimiento previamente existente para que pueda aplicarse de manera efectiva. Se asemeja a los métodos tradicionales de educación formal y son las técnicas utilizadas por los sistemas especialistas tradicionales que presentamos en el vídeo número 3 de nuestra playlist Introducción a la IA, donde explicamos las diferencias entre la IA simbólica y la conexionista. En estos sistemas, datos, informaciones y conocimiento también son declarados por un instructor especialista y representadas explícitamente por el ingeniero de conocimiento o simplemente memorizadas e insertadas en una base de conocimiento directamente desde la información de entrada. ¿Existe aprendizaje automático en estas técnicas? La respuesta es que sí, existe aprendizaje automático de informaciones a través del razonamiento automático deductivo.
Podrás entender mejor esta técnica asistiendo previamente al vídeo número 12 de nuestra playlist Introducción a la IA, donde explicamos el razonamiento deductivo, entre otras técnicas de razonamiento automático. Por ejemplo, si existe previamente en la base el conocimiento de que todos los humanos son mortales y la información de que Pedro es humano, entonces, a través del razonamiento deductivo podrá aprenderse automáticamente la información de que Pedro morirá algún día. Para concluir, resaltamos que en este enfoque existe apenas aprendizaje automático de informaciones y no de conocimiento. 3. Aprendizaje por analogía. Estos sistemas aprenden a través del razonamiento analógico o basado en casos. Se aprende un nuevo concepto o capacidad para resolver un nuevo problema, recuperando de la memoria las soluciones existentes a problemas similares. Podrás entender mejor esta técnica asistiendo previamente al vídeo número 12 de nuestra playlist Introducción a la IA, donde explicamos el razonamiento por analogía, entre otras técnicas de razonamiento automático. 4. Aprendizaje a través de ejemplos, llamado de aprendizaje supervisado. Este tipo de aprendizaje se basa en el razonamiento inductivo. Dado un conjunto de ejemplos positivos y negativos de un concepto, el sistema induce un concepto general que cubre todos los ejemplos positivos y ninguno de los negativos. Este enfoque incluye sistemas basados en técnicas de aprendizaje supervisado donde se utilizan ejemplos para entrenar el aprendizaje. Los ejemplos pueden ser producidos explícitamente por un instructor o especialista de dominio, pueden ser producidos por el propio sistema y clasificados por el especialista como positivos o negativos o pueden ser percibidos por el sistema desde su entorno externo. 5. Aprendizaje a través de la observación y el descubrimiento, llamado de aprendizaje sin supervisión. Este tipo de aprendizaje también se basa en el razonamiento inductivo, pero aquí el sistema no tiene un conjunto de ejemplos positivos y negativos del concepto general que se debe aprender. Solo existen observaciones, instancias del concepto que se debe aprender, y el sistema debe averiguar qué concepto generalizar que explica todas o al menos la mayoría de las observaciones. La agrupación y los algoritmos genéticos son parte de estas estrategias de aprendizaje. La generalización puede basarse en la similitud entre las observaciones o en las restricciones que se aplican en particular a cada restricción. Podrás entender mejor las técnicas de aprendizaje supervisado y sin supervisión asistiendo previamente al vídeo número 12 de nuestra playlist Introducción a la IA, donde explicamos el razonamiento inductivo entre otras técnicas de razonamiento automático. 6. Aprendizaje por refuerzo a través de ensayo y error, recibiendo recompensas o castigos. Por ejemplo, un robot aprende a caminar. Si se mantiene de pie, recibe una recompensa, si se cae, no la recibe. A través de muchos intentos, aprende a caminar. Aprendizaje supervisionado. Además del aprendizaje por refuerzo, utilizado especialmente en el área de robótica, la modalidad más popular de aprendizaje automático es el aprendizaje supervisionado o aprendizaje a través de ejemplos. El proceso general por el cual una IA aprende a través del aprendizaje supervisionado se puede resumir en 6 pasos fundamentales. Paso 1. Recopilación de datos. Todo comienza con los datos. Muchos datos. Si queremos que una máquina reconozca frutas, necesitamos miles de ejemplos de imágenes de frutas. Si queremos que detecte correos no deseados, necesitamos cientos de miles de emails etiquetados como spam o no spam. Fuentes de datos pueden ser fotos, texto, sonido, números. Paso 2. Preparación y limpieza de datos. Los datos casi nunca están listos para usar. Suelen tener errores, valores faltantes, formatos distintos o información irrelevante. Esta fase implica eliminar datos duplicados o erróneos, rellenar valores faltantes, normalizar, por ejemplo, llevar todos los tamaños a una misma escala, convertir texto en números si es necesario. Este paso puede llevar hasta el 80% del trabajo total en un proyecto de aprendizaje automático. Paso 3. Elección del modelo. Un modelo es como una plantilla que usaremos para aprender de los datos. Hay muchos tipos de modelos, cada uno con su propia lógica. Regresión lineal, para predecir valores, árboles de decisión, para clasificar cosas, redes neuronales, inspiradas en el cerebro humano, máquinas de vectores de soporte, etc. Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas. Elegirlo es como elegir una herramienta para resolver un problema, no es lo mismo usar un destornillador que un martillo. Paso 4. Entrenamiento del modelo. Aquí es donde ocurre la magia. Alimentamos el modelo con los datos, por ejemplo, imágenes de gatos y perros, etiquetadas, y el algoritmo ajusta sus reglas internas para aprender qué hace único a un gato o a un perro. Cada ejemplo de entrenamiento ya tiene una respuesta correcta. Por ejemplo,
Desde una base de datos con miles de correos, marcados como spam o no spam, el modelo aprende a distinguir entre ellos y luego puede predecir si un nuevo correo es spam. Cuantos más datos y mejor calidad tengan, mejor la IA aprenderá el modelo. El modelo aprendido se corresponde con uno o más patrones. Un patrón puede ser una regularidad que se observa en los datos. En inteligencia artificial o estadística, los algoritmos aprenden a detectar patrones para hacer predicciones. Por ejemplo, el sistema detectó un patrón de fraude en las transacciones bancarias. Paso 5. Evaluación. No basta con entrenar. Hay que evaluar si lo hace bien. Para eso, usamos un conjunto de datos que no había visto antes y medimos su desempeño. Entre las métricas más comunes están la precisión y el recal. La precisión mide la proporción de casos positivos predichos correctamente, respecto a todos los casos predichos como positivos. Responde a la pregunta, de todos los elementos que el modelo identificó como positivos, ¿cuántos fueron realmente positivos? El recal mide la proporción de casos positivos predichos correctamente respecto a todos los casos positivos reales en el conjunto de datos. Responde a la pregunta, de todos los casos positivos reales, ¿cuántos identificó correctamente el modelo? Paso 6. Predicción y uso real. Una vez que el modelo ha sido aprendido y evaluado, puede usarse con nuevos datos. Por ejemplo, le das una imagen de una fruta que nunca ha visto y predice que es una manzana con 92% de certeza. Aprendizaje profundo, Deep Learning. Es una subárea del aprendizaje automático que usa redes neuronales con muchas capas, a eso se refiere el profundo. Estas redes pueden aprender patrones increíblemente complejos. Las redes neuronales artificiales son modelos que imitan el funcionamiento básico del cerebro. Están formadas por capas de nodos, o neuronas, que reciben, procesan y transmiten información. Cada neurona artificial recibe señales, datos, las procesa, hace cálculos, decide si pasa la información a la siguiente neurona. Miles de estas neuronas trabajan juntas para aprender patrones complejos, como identificar rostros humanos, traducir idiomas o generar arte. Aplicaciones del aprendizaje automático. Además de las aplicaciones relevantes en robótica, desde la cirugía robótica a los coches autónomos, diagnóstico médico, educación personalizada, predicción de tendencias de mercados, detección de fraudes, predicción del clima, entre muchas otras. Las principales aplicaciones de las técnicas de aprendizaje automático se han llevado a cabo en el proceso de descubrimiento de conocimiento, en particular en la etapa de mineración de datos. El descubrimiento del conocimiento en los datos a menudo se define como el proceso no trivial de extracción automática o semiautomática de información previamente desconocida, implícita y potencialmente útil de grandes fuentes de datos. La mineración de datos es la etapa del proceso de descubrimiento de conocimiento que produce un conjunto de patrones a un costo computacional aceptable. Es en la fase de minería donde se aplican las técnicas de aprendizaje automático. El descubrimiento del conocimiento en los datos aparece como una solución alternativa a los fenómenos de Big Data y sobrecarga de información. Big Data es un término aplicado a conjuntos de datos cuyo volumen, velocidad y variedad exceden la capacidad del software tradicional para ser capturado, administrado y procesado en un tiempo razonable. Hemos visto un crecimiento exponencial en los datos disponibles, pero el crecimiento en el volumen de información irrelevante inmersa en estos datos también es exponencial, un fenómeno conocido como sobrecarga de información, del inglés Information Overloading. Los métodos de minería de datos son de dos tipos, predictivos y descriptivos. Los métodos predictivos usan valores para algunos atributos de los datos para predecir valores desconocidos para otros atributos. Los métodos descriptivos utilizan patrones que los usuarios pueden interpretar para describir un grupo de objetos. Ejemplos de aplicaciones de métodos predictivos y descriptivos incluyen detección de fraude en transacciones con tarjeta de crédito y segmentación del mercado, respectivamente. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos vídeos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.